y está ya listo Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas, quien nos tiene un tema importante que hemos hablado en ocasiones anteriores, pero hay que puntualizar de qué trata el adulting financiero. Pero antes, saludo con muchísimo gusto a Humberto. Muy buenos días, Humberto, qué gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Jen, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Humberto. El adulting financiero, recuérdanos y resúmenos este concepto, por favor. Es una forma de referirse a la educación financiera en las y los jóvenes, particularmente de los llamados millennials, enfocándonos sobre todo en la transición de la etapa en que los jóvenes aún son dependientes de sus padres y el momento cuando se hacen adultos financieramente hablando. Es decir, entre otros aspectos, cuando son independientes económicamente. Aquí hay un tema muy importante que implica a los que quieren mejorar su economía personal, y este momento en cuando comienzan a tomar el control de su futuro financiero y del presente, por supuesto. Desde hace muchos años, en diversos momentos, he expresado que en nuestras escuelas, cuando somos menores en primaria, y en nuestras casas, lo que se nos enseña acerca del dinero es insuficiente para poder enfrentarnos ya en la vida real a lo cotidiano, en los aspectos monetarios. Y esto de ninguna forma es una queja. Los padres y madres siempre hacen lo mejor que pueden para los hijos. Toca a nosotros, al volvernos adultos, informarnos y educarnos para mejorar nuestra situación financieramente y también en muchas otras áreas. En un par de líneas, el adulting financiero no es otra cosa que educar financieramente a los jóvenes para que se vuelvan adultos plenos, responsables, más allá de la edad, para que tomen el control de las decisiones como adultos independientes. Por supuesto que sí, Humberto. Hablábamos también anteriormente del detox o del ayuno financiero, que siempre nos queda esta duda, ¿es lo mismo que el adulting financiero o cuáles son las diferencias? Porque además estos dos anteriores que mencioné han estado de moda o los llaman como estrategias de marketing. Así es. En un sentido se trata de las mismas finanzas personales de toda la vida, nada más que revolcadas, la misma gata nada más que revolcada, como decimos en México, pero estos términos se oyen más cool, más sofisticados, y es una moda usar estos términos anglosajones. Por un lado, me parece válido refrescar, bautizar o resumir algunas ideas, algunos conceptos en una frase o dos palabras. En ocasiones, ante tanto bombardeo de información, es útil hacerlo. Dando un poco más de contexto en los casos que has mencionado del ayuno y del detox y del adulting financiero, se trata de libros publicados en Estados Unidos hace algunos años que con un gran trabajo de marketing detrás, al simplificar algunas ideas, tienen altas ventas. Sus autores a menudo son entrevistados por influyentes medios de comunicación a nivel nacional y mundial o reseñados en esos medios como el New York Times o Washington Post. Esto hace que algunas personas en español busquen retomar o fusilarse algunas ideas que son propias de América Latina, de Estados Unidos, para hacerlo en América Latina, cuando en muchas ocasiones no conocen ni siquiera el origen real o a los autores de estos conceptos. Humberto, enseñar finanzas personales a esta generación millennial es difícil, es diferente. ¿Cómo lo podríamos detallar? Son los mismos contenidos que se ofrecen tanto a los niños como a los adultos en materia de educación financiera. Desde luego, la jerarquía, el orden, el énfasis y algunas estrategias para compartir estos contenidos es diferente. Creo que todos tenemos la capacidad de aprender, sin embargo, incluso cuando estamos en una misma edad, las personas aprendemos de forma diferente. Cuando hablamos de algunos grupos poblacionales, evidentemente requerimos algunas estrategias diferentes. Son conceptos serios, conceptos importantes desde mi punto de vista, como para aprenderlos de alguien que baila, señala subtítulos o hace como que habla con otro. Aprender finanzas no se logra viendo TikToks, aunque parece ser la tendencia del aprendizaje o del entretenimiento de las nuevas generaciones. Hace algunos días se anunció que en China
se iba a solicitar que las personas que hablen de ciertos temas en las redes tengan estudios comprobables en esas áreas, lo cual es muy importante. No solo se trata de hacerse el simpático cuando compartimos contenidos en redes para llegar a esta generación millennial, sino que educar requiere estudios formales y también ciertos formatos y tiempos más flexibles. Muy de acuerdo contigo, Humberto, y lamentablemente estas plataformas, pues sí, se han convertido muchas personas virales, famosas, pero ¿a cambio de qué? Lamentablemente hay mucho desconocimiento, ignorancia, porque hay mucha gente que no cuenta con estudios, con el conocimiento, con la preparación adecuada, la experiencia para comentar algo que tenga realmente peso y sea de importancia para la sociedad, genera algo positivo. Así que lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, Humberto. Sin embargo, también en estas nuevas generaciones, pues ha sido complicado quizá llegar a ellos de esta manera financiera. ¿Ves que esta nueva generación adulta, estos temas les sea de interés? Así es, evidentemente hay una gran diferencia y una gran brecha generacional entre una generación y otra. Los nuevos adultos financieros se enfrentan a dilemas y problemáticas parecidas a los de otras generaciones, pero también muy específicas y muy características de este tiempo que los diferencian de otros tipos de población, como los baby boomers, considerados o como la generación X o la Y. Tomar el control del futuro financiero cuando se vuelve un adulto implica diversos retos. Para comenzar, en las últimas décadas el poder adquisitivo se ha desplomado, lo que ha hecho que las personas, estas nuevas generaciones, les sea más difícil encontrar la posibilidad de hacerse un patrimonio, de comprarse una casa. Incluso se ha bromeado en las redes sociales al decir que antes los terrenos estaban más baratos. Eso es una parte de broma, pero también tiene mucho sentido, porque hoy la narrativa que hay en el ambiente, en medios, series, una narrativa de caos, de apocalipsis, de colapso mundial, climático, ha provocado que junto con autoridades paternas y maternas débiles, se piense que lo que se busca o lo que se debe buscar es el disfrute al máximo, que particularmente la generación millennial sea paradójicamente más individualista y hedonista, que busque la satisfacción máxima a corto plazo, pero por otro lado también muy consciente de los problemas mundiales. Y no se trata de hablar mal de una generación, siempre todas las generaciones se quejan de la más joven. Ya los antiguos griegos y los antiguos romanos, Cicerón y algunos, hablando de Roma y hablando de Grecia, ya se quejaban de la displicencia con la que se conducían algunas generaciones. Resumiendo, pasar de la época estudiantil al primer trabajo, vivir solo, comenzar a usar tarjetas de crédito, enfrentarse a la gestión de tus propios recursos para hacer despensa o comprar tu primer auto o casa, son algunos desafíos que implica tomar el control de las finanzas personales cuando te vuelves adulto. Y esto solo se logra, como dijimos, no con TikToks, viendo TikToks, sino se logra con educación financiera, Jen. Por supuesto que sí, la administración, base fundamental, la educación financiera de la que no nos cansamos de hablar, Humberto. Y en este caso, como bien lo has dicho, estas nuevas generaciones que de pronto se encuentran con no saber para dónde distribuir el dinero o el poco dinero que ingresa, lo gastan en el momento sin que les quede algún colchoncito para poder sobrevivir próximos meses o quizá años. También quería comentarte acerca de, ya para irnos, de esta pensión para ya los adultos, ¿no? Que se ha elevado a los 65 años, cuando antes eran los 60 años, y que es muy complicado hoy en día contar también con una de ellas debido a todos los cambios que ha habido en el mundo. Así que, Humberto, sin duda, y me encantaría que podamos hablar, ¿qué te parece de esta pensión que pueden tener en menor o en mayor edad algunas personas, cómo generarla? Y pues muchísimas gracias, por supuesto, por tu información, que ha sido muy interesante seguramente para toda nuestra audiencia el día de hoy. Muchas gracias, Jen. Seguramente lo tocaremos en próximos segmentos. Antes de que te vayas, tus redes sociales, por favor, y tu podcast que ya emprendiste. Así es, los invito a que escuchen mi podcast en las plataformas más conocidas, Spotify y muchas otras.
que busquen historias de terror financiero e historias de terror emprendedor. Son dos podcasts hermanos que estrenan capítulos todas las semanas en donde aprendemos de historias reales y cotidianas de los errores que han cometido otros para no replicarlos y para poder a través de estas historias aprender de una forma amena mientras estamos haciendo alguna otra cosa como conduciendo o preparando el desayuno ya. Por supuesto que sí, Humberto. Muchísimas gracias. Que tengas excelente martes. Nos vemos el jueves. Hasta pronto. Ahí tenemos a Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas. Y hablando de las finanzas, de la economía, del comercio, pues este sector comercial se ha visto muy afectado